Buenos días, yo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la radiología en la reumatología. La radiología va a desempeñar un papel fundamental en lo que es el diagnóstico, el manejo y el seguimiento de las enfermedades reumáticas. Estas afecciones por lo regular incluyen una amplia variedad de trastornos del aspecto locomotor, como lo es la artritis reumatoide, la osteoartritis, la espondilitis anquilosante y el lupus eritematoso sistémico, que por lo regular estas enfermedades van a implicar lo que es un daño articular, óseo y de tejidos blandos. Entonces, la capacidad de visualizarlos con precisión es crucial para que se le pueda dar un buen tratamiento y este vaya a llegar a ser eficaz. La radiología ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. Inicialmente, la radiología simple fue el pilar para el diagnóstico de lo que es la reumatología, pero con el tiempo la tecnología ha ido avanzando y se han descubierto o se han creado nuevas técnicas de imagen como es la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la ecografía musculoesquelética y pues más recientemente la tomografía por emisión de positrones y la densitometría ósea. Cada una de estas técnicas van a aportar información única e importante sobre los tejidos duros y blandos, lo que va a permitir a los médicos pues ver más allá de las manifestaciones clínicas superficiales. Por ejemplo, en enfermedades como es artritis reumatoide, los cambios radiológicos suelen proceder los síntomas clínicos. Entonces, esto va a subrayar la importancia de las imágenes en lo que es un diagnóstico temprano. Las radiografías convencionales permiten evaluar la erosión y los espacios articulares, lo que va a ser útil para determinar o darle un grado de destrucción articular. La resonancia magnética, por su parte, va a ofrecer una visión detallada de los tejidos blandos como la sinovial y el cartílago, y esto va a permitir detectar inflamaciones antes de que se produzca un daño estructural o de algún otro tipo, y este también va a ser esencial para establecer un tratamiento temprano para que se pueda frenar lo que es la progresión de la enfermedad. En las enfermedades metabólicas óseas, como lo es la osteoporosis, va a ser muy útil lo que es la densitometría ósea, ya que este ha transformado la manera en que se evalúa la densidad mineral ósea, ayudando pues a predecir el riesgo de fracturas y también a monitorizar la respuesta al tratamiento. La ecografía musculoesquelético también ha ganado popularidad en la última década por su capacidad de detectar inflamación sinovial y de líquido articular. También esto va a hacer que se ofrezca una nueva opción que no sea invasiva y que tampoco tenga radiación para el seguimiento de los pacientes. El uso adecuado de las técnicas radiológicas en reumatología no solo va a facilitar lo que es el diagnóstico, sino que va a ayudar también o va a jugar un papel clave en lo que es la planificación del tratamiento y en la monitorización de las respuestas terapéuticas. El avance de la tecnología pues ha ayudado a los reumatólogos o a los médicos a ver las enfermedades en sus primeras etapas y optimizar la atención para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto, pues, junto con el desarrollo de terapias biológicas y medicamentos más específicos, ha transformado el panorama de muchas enfermedades reumáticas, reduciendo la morbilidad y mejorando significativamente el pronóstico de los pacientes. Hola, mi nombre es Jocelyn Sofía García López y hoy voy a hablar con ustedes sobre las antistreptolicinas en reumatología. Entonces, la reumatología estudia diversas condiciones autoinmunes y reactivas que pueden surgir tras infecciones, siendo la infección por estreptococos del grupo A una de las más relevantes. Pero, ¿qué son las antistreptolicinas? Se nos dice que estas son anticuerpos dirigidos contra Streptococcus O, una toxina producida por el estreptococos del grupo A. Su presencia va a indicar una respuesta inmunitaria a una infección reciente. Muy bien, ahora hablando un poco sobre el contexto y el mecanismo, nos centraremos en las infecciones causadas por estreptococos. Una de estas es la faringitis estreptocócica, que es común con una incidencia del 20 al 30% en niños con faringitis aguda. En casos no tratados puede complicarse con una fiebre reumática.
que afecta aproximadamente al 3% de los casos de faringitis estreptocócica. Y como parte del mecanismo tenemos la producción de la ASLO, que sería las antiestreptolicinas. Tras una infección, el sistema inmunológico va a responder produciendo ASLO, generalmente detectable de 1 a 3 semanas después de la infección. La elevación de ASLO puede persistir durante meses. Ahora vamos a tocar el punto de significado clínico, que es el diagnóstico de las enfermedades reumatológicas. De primero tenemos la fiebre reumática, que se nos dice que va a afectar al 60% de los pacientes que pueden presentar niveles elevados de ASLO durante un episodio de fiebre reumática. Las pruebas son cruciales para establecer este diagnóstico. Como siguiente enfermedad tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica. Aproximadamente del 90% de los casos, esta enfermedad presenta niveles elevados de ASLO. También tenemos la interpretación de los resultados, que es muy importante porque nos va a llevar a un mejor diagnóstico. Valores de referencia. Estos generalmente se consideran que un nivel superior a 200 unidades por ml es indicativo de una infección reciente. También tenemos la importancia de correlacionar con otros hallazgos, como la presencia de anticuerpos anti-DASA-NE B, que también pueden elevarse en infecciones de estreptococos del grupo A. Como siguiente punto, vamos a hablar de la relación con otras patologías. Estas son enfermedades autoinmunes, aunque los niveles de ASLO son más relevantes en el contexto de infecciones por estreptococos del grupo A. Se han observado elevaciones en enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, ya que esto se debe a la activación cruzada del sistema inmunológico, pero la correlación no es directa. También tenemos los criterios de Jones. Los criterios de Jones para el diagnóstico de la fiebre reumática van a incluir evidencia de infecciones estreptocócicas previas, como el aumento de ASLO junto con síntomas clínicos. Esta conexión va a ser crucial para un diagnóstico preciso. También tenemos las consideraciones prácticas y estadísticas, cómo realizar la prueba. En casos sospechosos de fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica, la prueba se recomienda especialmente en niños de 5 a 15 años, donde la incidencia es mayor. También tenemos las limitaciones de la prueba. Un resultado positivo no va a indicar necesariamente una enfermedad activa. Hasta el 20% de la población sana puede tener niveles elevados de ASLO sin ninguna enfermedad activa. También tenemos la presencia de falsos negativos, que pueden ocurrir en infecciones tempranas, por lo que es importante considerar el contexto clínico de los antecedentes. También como siguiente punto tenemos las innovaciones médicas y avances en el diagnóstico. El desarrollo de las pruebas rápidas, innovaciones en el diagnóstico como pruebas rápidas de antígenos para estreptococos, que permiten una identificación más ágil de infecciones, lo que podría llevar a un diagnóstico más precoz de las complicaciones. También tenemos terapia biológica y prevención. En el contexto de las enfermedades autoinmunes, el desarrollo de las terapias biológicas están revolucionando el tratamiento de condiciones reumatológicas, aunque la relación entre ASLO sigue siendo objetivo de estudio. Muy bien, ahora tenemos una pequeña conclusión sobre los aspectos principales de los cuales acabamos de hablar. Las antiestreptolicinas son herramientas diagnósticas esenciales en reumatología, especialmente en la identificación de complicaciones tras infección por estreptococos del grupo A. La correcta interpretación de estos niveles puede influir significativamente en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedad reumatológica. La comprensión del contexto entre ASLO y diversas condiciones reumatológicas es vital en una atención médica integral. Y ahora, como siguiente punto, vamos a hablar sobre un poco de la histología del estreptococos del grupo A. La histología relacionada con la infección por estreptococos y las complicaciones reumáticas implica varios aspectos importantes. Aunque los anticuerpos antiestreptolicinas no se pueden observar directamente mediante técnicas histológicas, las manifestaciones de las enfermedades pueden ser estudiadas en tejidos. En este contexto vamos a tener la fiebre reumática.
Sus características histológicas se encuentran en la miocarditis. En la fiebre reumática se puede observar infiltrados inflamatorios en el tejido miocárdico. Estos infiltrados suelen consistir en linfocitos y macrófagos o células plasmáticas. También pueden haber degeneraciones de fibras musculares. Tenemos la presencia de Ashok-bodies. Son lesiones características que se encuentran en el miocardio. Se presentan con nódulos de tejido granulomatoso compuesto por células de Ashok, que son macrófagos multinucleados y linfocitos. Como siguiente enfermedad a la que se asocia, la valvulitis. En la valvulitis reumática se puede observar cambios inflamatorios de las válvulas cardíacas, incluyendo el engrosamiento y el edema del tejido valvular, la infiltración de células inflamatorias en el endotelio. Ahora vamos a hablar sobre la glomerulonefritis postestreptocócica. Sus características histológicas van a ser observadas por la hiperplasia mesangial, que es el aumento en el número de células mesangiales, lo que puede dar lugar a una apariencia engrosada en la estructura glomerular y la deposición de complejos inmunitarios. La histología puede mostrar depósitos de inmunoglobulinas y complejo números de complemento en los glomérulos, lo que va a indicar una respuesta inmunitaria activa. Por otro punto, tenemos la proliferación de células endoteliales. Puede haber un aumento de células endoteliales, lo que va a contribuir a la inflamación. Ahora vamos a hablar sobre la artritis reumatoide. Sus características histológicas van a ser las siguientes. El infiltrado sinovial. En la artritis reumatoide se observa un infiltrado significativo de linfocitos y células plasmáticas en la membrana sinovial. Esto va a conducir a una hiperplasia de la sinovial. También tenemos otro signo que es panus. Es la formación de tejido inflamatorio que invade el cartílago y el hueso subyacente. El panus está compuesto de células inflamatorias, fibroblastos y vasos sanguíneos. También tenemos lesiones en el cartílago, que esto puede ocasionar destrucción en el cartílago articular con pérdida de la estructura normal y la expansión de tejido subcondral. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas del estudio de los tejidos por medio de la histología. Tenemos la inmunohistoquímica, que nos ayuda a detectar la presencia de inmunoglobulinas y complementos en tejidos afectados por la glomerulonefritis o enfermedades reumatológicas. También la tinción con hematoxilina y eosina, que es la técnica estándar para evaluar la morfología de los tejidos en casos de fiebre reumática y glomerulonefritis. Ahora vamos a dar una pequeña conclusión acerca de esto. La histología, como dijimos al principio, nos va a proporcionar una comprensión vital de cómo las infecciones estreptocócicas pueden dar lugar a complicaciones en órganos y tejidos. La identificación de los cambios histológicos por las enfermedades reumatológicas asociadas por infecciones estreptocócicas es esencial para el diagnóstico y el manejo de estas condiciones. Y ahora, como un pequeño punto para finalizar y tener precauciones con esto, vamos a hablar sobre los medios de contagio del estreptococos. El primero es transmisión por gotas. El estreptococos de grupo A, que causa infecciones como faringitis. En estos momentos les voy a hablar un poco sobre lo que es el metabolismo fosfocálcico en la reumatología, también un poco sobre su impacto en la salud ósea y las enfermedades reumáticas. Pues básicamente el metabolismo fosfocálcico es un proceso vital para el cuerpo humano, ya que va a regular lo que es la homeostasis del calcio y el fósforo, que son dos minerales claves para participar en diversas funciones biológicas, pero particularmente en la salud ósea. En el campo de la reumatología, este metabolismo va a adquirir gran relevancia, ya que en muchas enfermedades reumáticas están afectadas directamente lo que es el equilibrio de estos minerales. Esto lo que va a hacer es que puede conducir a diferentes complicaciones óseas como la es osteoporosis, la osteomalacia y el hiperparatiroidismo. En este foro voy a abordar un poco sobre cómo el metabolismo fosfocálcico va a influir en lo que es la salud esquelética y también en qué medida esta disfunción está relacionada con lo que son las patologías reumáticas, que les voy a hablar un poco más adelante.
Ahora, ¿cuál es la importancia del metabolismo fosfocálcico? Pues el calcio y el fósforo son componentes fundamentales de los huesos y los dientes, básicamente donde se forman lo que es la hidroxiapatita. Este es un mineral que va a proporcionar resistencia y estructura a lo que es el esqueleto. Además, el calcio también va a desempeñar diferentes funciones, especialmente en lo que son otros sistemas como es la contracción muscular, la transmisión nerviosa, la coagulación sanguínea y la liberación de hormonas. Ahora, por su parte, el fósforo está involucrado en lo que es la producción de energía mediante ATP, la formación de ácidos nucleicos y el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Pues este delicado equilibrio es mantenido por diversos sistemas hormonales, siendo los principales reguladoras lo que es la vitamina D, la hormona paratiroidea y el factor de crecimiento fibroblástico 23, también conocido como FGF23. A través de la acción de estas hormonas, pues el organismo va a asegurar la absorción intestinal de calcio y fósforo, su almacenamiento y también la liberación desde los huesos y su excreción a través de los riñones. Ahora, la regulación del metabolismo fosfocálcico. Como lo mencioné, está dado por la vitamina D. La vitamina D va a jugar un papel crucial en la absorción del calcio y fósforo a nivel intestinal. La forma activa, es decir, el calcitrol, va a aumentar la absorción intestinal de estos minerales y va a promover lo que es una adecuada utilización para la mineralización ósea. Cuando hay una deficiencia de vitamina D, el intestino no puede absorber suficiente calcio, lo que va a provocar una hipocalcemia y va a desencadenar una respuesta compensatoria. Ahora, cuando hay deficiencia de hormona paratiroidea, ante la disminución de el calcio en sangre, la hormona paratiroidea es liberada por las glándulas paratiroides. Esta hormona lo que va a hacer es que va a actuar en los riñones, aumentando la absorción de calcio y promoviendo lo que es la conversión de vitamina D en su forma activa. Además, también va a estimular la actividad de los osteoclastos, que son las células encargadas de reabsorberse en el hueso, lo que va a liberar lo que es calcio y fósforo a la circulación. Sin embargo, es importante saber que un exceso de la hormona paratiroidea va a conducir a lo que es una reabsorción ósea excesiva y también a lo que es una pérdida de masa ósea. Ahora, la deficiencia de FGF23, pues básicamente lo que hace esta hormona es que va a regular principalmente el metabolismo del fósforo, promoviendo lo que es su excreción renal. Si hay un desequilibrio de lo que va a provocar es una hipofosfatemia o una hiperfosfatemia, pero ambas condiciones son perjudiciales para lo que es la salud ósea. Ahora, ¿cuáles son los trastornos del metabolismo fosfocálcico en reumatología? Los trastornos del metabolismo fosfocálcico tienen un impacto significativo en la reumatología, ya que muchas de las enfermedades reumáticas afectan directamente a los huesos. Entre los trastornos más comunes asociados a un desequilibrio de calcio y fósforo vamos a encontrar lo que es la osteoporosis. Esta es una de las enfermedades óseas más prevalentes en reumatología y esta se va a caracterizar por lo que es una disminución de la densidad ósea y un mayor riesgo de fracturas. Este puede tener muchos factores etiológicos. El desequilibrio pues, del metabolismo fosfocálcico juega un papel clave en pero particularmente en las mujeres posmenopáusicas y en lo que son los ancianos. La pérdida de masa ósea en la osteoporosis está relacionada con un aumento en la reabsorción ósea mediada por la hormona paratiroidea, especialmente cuando va a haber una deficiencia de vitamina D. En estas situaciones, pues el cuerpo lo que va a hacer es que va a intentar compensar la baja concentración de calcio en sangre, estimulando la reabsorción ósea, lo que a largo plazo pues va a debilitar el esqueleto y lo va a hacer más susceptible a lo que son las fracturas. Ahora, otra patología pues es la osteomalacia,
que a diferencia de la osteoporosis, pues este se va a caracterizar por la pérdida de densidad ósea. La osteomalacia va a implicar una mineralización deficiente del hueso debido a la insuficiencia de vitamina D. En esta condición, pues los huesos se van a volver más blandos y pueden incluso llegar a deformarse. Es común en pacientes con enfermedades que afectan la absorción de nutrientes, como lo es la enfermedad celíaca, o en aquellos con insuficiencia renal crónica, donde la producción de vitamina D activa pues está comprometida. Los pacientes con osteomalacia suelen presentar dolor óseo difuso, debilidad muscular y una predisposición a fracturas, lo que lo hace pues más difícil de diferenciar de otras enfermedades reumáticas en lo que son las etapas tempranas. Ahora, en el hiperparatiroidismo, pues primero tenemos que saber que se puede dividir ya sea en primario o en secundario. En el caso del primario, generalmente es causada por un adenoma en la glándula paratiroidea, porque hay una producción excesiva de la hormona paratiroidea, lo que provoca hipercalcemia, hipofosfatemia y un aumento de la reabsorción ósea, lo que puede resultar en una osteoporosis o en una enfermedad más severa como lo es la osteitis fibrosa quística. En el hiperparatiroidismo secundario, por el otro lado, es más común en pacientes con insuficiencias renales crónicas, ya que esto lo que hace es que no pueden excretar adecuadamente el fósforo ni activar lo que es la vitamina D. Entonces, en respuesta a la hipocalcemia crónica, las glándulas paratiroideas van a aumentar la producción de hormona paratiroidea, lo que va a llevar a lo que son las complicaciones óseas significativas si es que esto no se tratan de manera adecuada. Tenemos la enfermedad renal crónica y la osteodistrofia renal, que en pacientes con deficiencia renal crónica, el metabolismo de calcio y fósforo pues están profundamente alterados debido a la incapacidad de los riñones para excretar el fósforo y no pueden activar de manera correcta lo que es la vitamina D. Entonces, como resultado de estas afecciones, los niveles de fósforo en sangre van a aumentar, lo que va a inducir a una hipocalcemia secundaria. Este desequilibrio va a provocar un aumento compensatorio en los niveles de hormona paratiroidea que intenta corregir la hipocalcemia movilizando el calcio desde los huesos. Esta condición es conocida como osteodistrofia renal y va a conducir a una desmineralización ósea progresiva y a la aparición de lo que son las fracturas, así como lo es la deposición ectópica de calcio en tejidos blandos, lo que puede comprometer incluso lo que es la función cardiovascular. Ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico y el manejo en reumatología? Pues el diagnóstico de los trastornos de metabolismo fosfocálcico en reumatología incluye la medición de los niveles séricos de calcio, fósforo, hormona paratiroidea y la vitamina D, además de pruebas de imagen como lo es una densitometría ósea, para evaluar, como su nombre lo dice, la densidad mineral ósea. La detección temprana de alteraciones en estos parámetros es crucial para prevenir las complicaciones graves. Un buen manejo va a incluir lo que es una suplementación con calcio y vitamina D, ya que es fundamental para corregir las deficiencias y promover una adecuada mineralización ósea. También terapias antirresortivas, ya como fármacos como los bifosfonatos, el denosumab y los moduladores selectivos del receptor de estrógenos van a inhibir lo que es la actividad de los osteoclastos, previniendo lo que es la pérdida ósea. También se pueden usar lo que son las terapias hormonales, como en el caso del hiperparatiroidismo, se puede requerir alguna cirugía para extirpar el adenoma paratiroideo o el uso de análogos de calcimimétricos para regular los niveles de la hormona paratiroidea. Ahora, en el tratamiento de insuficiencia renal va a incluir la administración de quelantes de fósforo, calcitriol y medidas para reducir la hiperfosfatemia. También, pues,
es importante saber y como en resumen, el metabolismo fosfocálcico es un eje fundamental en la salud ósea y su alteración está presente en diversas enfermedades reumáticas. La evaluación y el manejo oportuno de los trastornos de calcio y fósforo pueden mejorar considerablemente la calidad de vida de los pacientes que van a tener estas condiciones. Entonces, en un contexto clínico, la comprensión de estos procesos es esencial para optimizar el tratamiento y prevenir complicaciones severas como lo son las fracturas, las deformidades óseas e incluso llegar a una discapacidad. Ahora, un tratamiento multidisciplinario que incluye tanto el manejo farmacológico como intervenciones preventivas es clave para el cuidado integral de estos pacientes que pueden tener una patología reumática, incluso llevar a una mejora mucho más rápida y de una manera mucho más. Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Primero que nada, un saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias pues por estar aquí el día de hoy viendo este video foro. Así que yo voy a continuar con el tema. Voy a hablarles específicamente sobre estudios radiológicos de proyección anteroposterior en el área de reumatología. Pues me presento, soy el estudiante Jonathan Manuel Pu. Entonces vamos a iniciar. Muy bien, primero que nada quiero iniciar dando una definición de qué vendrían siendo los estudios radiológicos, ¿verdad? Muy bien, hablando de reumatología, se nos indica que, primero, estos son fundamentales para la evaluación y el diagnóstico de lo que vendrían siendo diversos tipos de enfermedades relacionados con articulaciones, así también propiamente enfermedades óseas. Eh, Aquí nos encontramos principalmente con un tipo de proyección de las cuales yo voy a hablarles en esta ocasión, la cual vendría siendo la proyección anteroposterior o por sus siglas AP, el cual es una de las vistas radiográficas, perdón, más comunes utilizadas para lo que vendrá siendo la evaluación de estructuras tanto óseas y articulares en pacientes con afecciones reumáticas propiamente. Entonces nuestras palabras clave vendrían siendo la proyección anteroposterior y pues la importancia de estas mismas, ¿verdad? Muy bien, continuando. Ahora sí, vamos a especificar propiamente qué es una proyección anteroposterior en lo que vendría siendo la reumatología. Muy bien, realizando un poco de investigación, logré definir a pequeños rasgos que una proyección anteroposterior se realiza cuando los rayos X atraviesan el cuerpo del paciente desde lo que vendría siendo el frente, o bien conocido en terminología como pues, lo conocemos todos nosotros, es desde la parte anterior hacia atrás, o mejormente conocido por nosotros como la parte posterior. O sea, esto vendría siendo que el rayo X pues vendría, como bien lo dice, atravesando el cuerpo desde adelante hacia atrás. De ahí su nombre, ¿verdad? Proyección antero-posterior. Muy bien, así también logré encontrar que en esta proyección el paciente normalmente suele estar en posición erguida o puede estar acostado y la placa radiográfica se colocará detrás de la región que se va a examinar. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre la importancia de esta misma, ¿verdad? Bueno, hablando un poco sobre evaluación de articulaciones, nos encontramos propiamente que en la reumatología, más que nada, esta proyección es crucial para poder examinar articulaciones clave. Refiramos estas articulaciones clave como vendrían siendo las articulaciones de cadera, las rodillas, los hombros, las manos, los pies inclusive. Y esto nos permitirá visualizar el espacio articular que existe entre estas, ¿verdad? El grosor del cartílago en algunos casos y la posible apariencia de osteofitos que vendrían siendo traducidos los crecimientos óseos o también las erosiones óseas si es que se encuentran, ¿verdad? Así también nos encontramos que todas estas afecciones anteriormente mencionadas son bastante comunes en enfermedades como vendría siendo la artritis reumatoide o la osteoartritis propiamente.
Bueno, así también este fue el primer punto, la evaluación de las articulaciones. Ahora pasamos al segundo punto. Este vendría siendo el diagnóstico de la artritis reumatoide. Muy bien, propiamente en las manos. La proyección anteroposterior ayuda a identificar prácticamente o principalmente, mejor dicho, la pérdida del espacio articular que existe entre estos, ¿verdad? Lo que pues vendría a conocer el cuadro clínico que ya conocemos, ¿verdad? Así también como poder encontrarnos lo que vendrían siendo o identificar las erosiones marginales, las cuales normalmente suelen observarse entre las primeras etapas de la artritis reumatoide. Esto con la finalidad de poder identificarlas a tiempo, ¿verdad? Y poder realizar un tratamiento adecuado para evitar que este cuadro llegue a agravarse. Continuando, nos encontramos con el tercer inciso, lo cual vendrían siendo estudios propiamente de cadera y de columna, ¿verdad? Aquí se nos indica que esta proyección, la proyección antero-posterior, principalmente va a ser útil para poder evaluar la articulación de la cadera y la columna, como propiamente decía el título, ¿verdad? Esto para poder detectar posibles alteraciones como vendría siendo la espondilitis anquilosante. En la columna vertebral también nos podría permitir identificar lo que vendría siendo alguna fusión entre vértebras y la pérdida de la lordosis, que vendrían siendo las curvaturas normales, que nos podemos topar, ¿verdad?, en lo que vendría siendo la columna vertebral, los cuales se verán afectadas propiamente en esta enfermedad anteriormente mencionada, que vendría siendo la espondilitis anquilosante. Así también como cuarto inciso, nos encontraríamos con la identificación de la osteoartritis, ¿verdad? De esto podríamos resaltar lo que vendría siendo que en la evaluación de tanto rodillas o caderas, esta proyección es demasiado útil para poder observar el estrechamiento del espacio articular, el cual podría venir por estados de degeneración, ¿verdad? Degenerativos propiamente, los cuales serían degeneraciones, perdón por la redundancia, de lo que vendría siendo el cartílago en esta enfermedad, la osteoartritis, ¿verdad? Bueno, luego de esto, quiero hablarles también sobre algunas técnicas complementarias que podríamos llegar a utilizar en este caso, acompañando a lo que vendrían siendo los estudios radiológicos o reumáticos propiamente, con proyecciones anteroposteriores. Entre estas técnicas complementarias podríamos resaltar propiamente las radiografías bilaterales. En algunas condiciones vendrá siendo útil tomar imágenes de ambas extremidades. Por ejemplo, articulaciones pares, ambas rodillas o caderas en este caso, ¿verdad? Esto utilizando en una proyección antero-posterior para venir a comparar, ya que como acabamos de decir son articulaciones pares, las cuales nos servirán para comparar las simetrías o asimetrías que podríamos encontrar a la hora de comparar ambas, ¿verdad? Y lo que nos podría dar un indicativo propiamente de que algo no se encuentra bien ahí, ¿verdad? Muy bien, luego de esto también nos encontramos con las proyecciones laterales. En algunos casos también se complementa la proyección antero-posterior con lo que viene haciendo una vista lateral, ¿verdad? Porque como bien acabamos de decir, una proyección antero-posterior viene de delante hacia atrás, así que esto podría dificultar, bueno, no tanto, sino también evitar que nosotros nos percatemos de algo que ocurra o que solo pueda observarse si en la radiografía o el estudio radiográfico se realiza a los laterales, ¿verdad? Ya sea propiamente esto de derecha a izquierda. Esto con la finalidad de obtener una imagen tridimensional más completa de lo que vendrá siendo la articulación o la estructura ósea, para que así podamos observar en su totalidad cómo se encuentra dicha articulación. Y muy bien, como todo en la vida,
Aquí también existen limitaciones de esta proyección, las cuales pues quería resaltar en este caso. Como bien es sabido, esta proyección es demasiado utilizada, pues también debemos de conocer cuáles son sus limitaciones, hasta qué punto nos podría llegar a ayudar o beneficiar, para que así nosotros podamos poner cartas en el asunto y realizar distintos estudios complementarios para poder reforzar lo que vendría siendo un diagnóstico adecuado. Y muy bien, quiero iniciar con que la proyección antero-posterior nos proporcionará prácticamente una vista bidimensional, la cual pues puede no llegar a ser suficiente para evaluar algún caso bastante complejo. Como bien decíamos anteriormente, en las técnicas complementarias, voy a ponerles nuevamente la diapositiva. Aquí normalmente se aconseja en algunos casos poder complementar esta proyección antero-posterior con radiografías bilaterales de lado a lado o proyecciones simplemente laterales, ¿verdad? Que nos podrían ayudar a conseguir o a complementar lo que vendría siendo el estudio. Como bien sabemos o como bien hemos platicado sobre esto nos dará una imagen tridimensional con la cual ahora sí vamos a poder observar todo em, toda la estructura, perdón, en todos los lados posibles. Ahora sí, em, para culminar, nos podemos encontrar de que esta no siempre va a ser suficiente para evaluar las articulaciones, por lo que a menudo se va a complementar con otras imágenes, como vendrían siendo las resonancias magnéticas o muy bien las tomografías computarizadas. Y bueno, de mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Espero firmemente que estos datos sean de utilidad para cada uno de nosotros, para ustedes, tanto como lo fue para mí. Un tema bastante interesante, ¿verdad? Entonces, pues, propiamente me despido y dejo el tiempo al siguiente expositor. A mí me corresponde hablar con relación a los estudios radiológicos de proyección lateral en columna vertebral. Ahora bien, tenemos que empezar diciendo que los estudios radiológicos de proyección lateral en la columna vertebral son una de las herramientas más útiles para la evaluación de una amplia gama de afecciones, principalmente relacionadas con la columna vertebral, como su propio nombre lo indica. Estos estudios permiten que una visualización detallada de las estructuras óseas y, en ciertos casos, de tejidos blandos faciliten el diagnóstico y el manejo de diversas patologías. Para que este tema esté cubierto, primero tenemos que empezar hablando de principios básicos de radiología. La radiología utiliza radiación electromagnética para crear imágenes del interior del cuerpo. En la columna vertebral, los rayos X atraviesan el tejido corporal y, debido a que los huesos son más densos que los músculos o tejidos blandos, absorben más radiación y se ven blancos en la radiografía, mientras que las partes menos densas aparecen oscuras. Estas imágenes proporcionan una vista de la estructura ósea y permiten identificar anomalías. Ahora bien, las proyecciones. La proyección lateral. Pues prácticamente la proyección lateral es una técnica de radiografía en la que el rayo X atraviesa el cuerpo de lado, perpendicularmente al plano sagital. Este es el que divide el cuerpo en mitades izquierda y derecha. A diferencia de una proyección antero-posterior, donde los rayos atraviesan el cuerpo desde el frente, la lateral permite una vista de perfil de las vértebras, lo cual es crucial para evaluar la alineación y la integridad de las estructuras óseas, como los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y la apófisis espinosa. ¿Cómo es que se realiza este estudio? Pues prácticamente el paciente se coloca de pie, acostado sobre su lado.
con los brazos elevados o cruzados para evitar que los hombros interfieran en la imagen. La columna debe estar lo más recta posible para obtener una imagen clara de cada vértebra, dependiendo de la región de la columna que se vaya a estudiar, cervical, torácica, lumbar o sacra. El técnico ajusta el equipo radiológico para enfocar el área deseada. Ahora las indicaciones clínicas. Los estudios radiológicos de proyección lateral en la columna vertebral se utilizan para evaluar una variedad de condiciones que incluyen traumatismos. En casos de accidentes o caídas, una proyección lateral puede mostrar fracturas, desplazamientos o luxaciones vertebrales que no son visibles en otras proyecciones. Otros serían los problemas degenerativos. Los pacientes con dolor de espalda crónico pueden requerir imágenes laterales para detectar signos de espondilosis, que son artrosis de la columna, o espondilolistesis, que es desplazamiento de una vértebra sobre otra. También podemos detectar y observar hernias discales. Aunque los discos intervertebrales no son visibles directamente en las radiografías, los cambios en los espacios intervertebrales pueden sugerir la presencia de una hernia. La escoliosis, que es la radiografía lateral, es fundamental para medir la curvatura anormal de la columna en plano sagital. De ahí está la evaluación postquirúrgica. Los estudios laterales se usan para controlar la evolución tras cirugías de fusión vertebral o colocación de implantes. También podemos observar anatomía visible en la proyección lateral. En una radiografía lateral, las principales estructuras anatómicas que se observan son cuerpos vertebrales, así como ya lo hemos mencionado, que prácticamente son las estructuras rectangulares o cuadradas alineadas una sobre otra. La altura y la forma de los cuerpos vertebrales pueden identificar fracturas o compresiones. Asimismo, podemos identificar discos intervertebrales, aunque no son visibles directamente. El espacio entre los cuerpos vertebrales indica la salud del disco. Un espacio reducido puede sugerir degeneración. Las apófisis espinosas, estas se proyectan hacia atrás en la imagen lateral y son útiles para identificar la alineación de las vértebras. La línea espinolaminar es una línea formada por la superposición de las láminas vertebrales y es un punto clave para la evaluación de la alineación vertebral. El foramen intervertebral es este espacio entre las vértebras donde pasan los nervios espinales y en proyecciones laterales cualquier estrechamiento de este espacio puede sugerir compresión nerviosa. Ahora, diferencias entre las regiones de la columna. Cada región de la columna tiene características anatómicas y clínicas que se deben considerar durante la interpretación de una radiografía lateral. Vamos a iniciar hablando de la columna cervical. La columna cervical, compuesta por 7 vértebras, es la más móvil y por lo tanto susceptible a lesiones por trauma como el latigazo cervical. Las proyecciones laterales permiten evaluar la alineación de las vértebras, especialmente después de un accidente. También se puede observar patologías como la estenosis cervical, que es el estrechamiento del canal espinal o espondilosis. La columna torácica. La región torácica con 12 vértebras tiene menor movilidad debido a la articulación con las costillas. Sin embargo, las proyecciones laterales pueden mostrar fracturas por compresión que son comunes en pacientes con osteoporosis. También son útiles para detectar escoliosis torácica y problemas de cifosis, que es una curvatura excesiva de la parte superior de la espalda. Está también la columna lumbar. La columna lumbar, formada por 5 vértebras, soporta gran parte del peso del cuerpo, lo que la convierte en una zona frecuente de dolor y lesiones. Las proyecciones laterales ayudan a identificar espondilolistesis, hernias discales y estrechamientos del espacio intervertebral. La parte de la columna sacra, aunque el sacro es una estructura fusionada y por lo tanto tiene menos movimiento, las radiografías laterales pueden ser útiles para evaluar la curvatura de esta región en relación con la columna lumbar y posibles fracturas en casos de traumas. Ahora bien,
¿Y cuáles son las limitaciones de la radiografía lateral? Aunque son muy útiles, la radiografía lateral tiene ciertas limitaciones, como lo podría ser visualización limitada de tejidos blandos. No proporciona información detallada sobre músculos, ligamentos o discos intervertebrales. Para evaluar estos tejidos se utilizan otros estudios como lo podría ser resonancia magnética o tomografía computarizada. Aparte, no muestran claramente el canal espinal. Para evaluar el canal espinal y las estructuras nerviosas es necesario recurrir a estudios avanzados como la resonancia magnética. La sobreposición de estructuras, que en ocasiones las proyecciones laterales pueden verse comprometidas por la sobreposición de estructuras óseas o en la columna cervical por la interferencia de los hombros. La comparación con otras técnicas de imagen. Si bien las radiografías son la herramienta más común y accesible para estudiar la columna vertebral, existen otras técnicas que complementan o mejoran la visualización de estructuras específicas. Como ya lo mencionamos, podrían ser la tomografía computarizada, la resonancia magnética y las radiografías funcionales. Ahora bien, en cuanto a seguridad y precaución, las radiografías, al utilizar radiación ionizante, deben usarse con precaución, especialmente en mujeres embarazadas. Sin embargo, la dosis de radiación en las radiografías de columna suelen ser bajas y los beneficios en términos de diagnóstico superan los riesgos potenciales. Los técnicos radiológicos también toman sus precauciones como el uso de delantal plumado para proteger el paciente de la radiación innecesaria. Cuando hablamos de las radiografías funcionales de la columna vertebral, podemos mencionar que son una herramienta esencial en el diagnóstico de la movilidad y estabilidad vertebral. A diferencia de las radiografías convencionales, estas se realizan en posición de flexión y extensión, permitiendo visualizar así el comportamiento dinámico de las vértebras. Son especialmente útiles para detectar inestabilidades, subluxaciones o problemas biomecánicos que no se evidencian en el reposo. La columna vertebral está dividida principalmente en tres regiones: cervical, torácica y lumbar, y cada una tiene características anatómicas y funcionales específicas que influyen en el tipo de movilidad y en las patologías que se pueden observar a través de los diferentes estudios funcionales. Cuando hablamos de la columna cervical, podemos dar una breve descripción. Se nos indica que son la parte más móvil de la columna vertebral. Está compuesta por 7 vértebras desde C1 hasta C7, que permite una amplia gama de movimientos como la rotación, flexión, extensión y lateralización. Sin embargo, debido a esta gran movilidad, es también la región más susceptible a lesiones por trauma y procesos degenerativos. Cuando hablamos de las proyecciones funcionales, podemos hablar de una radiografía lateral en flexión. En esta posición se le pide al paciente que flexione su cabeza hacia adelante lo máximo posible y se observa la alineación de las vértebras y el espacio intervertebral en busca de subluxaciones o desplazamientos. Radiografía lateral en extensión. Aquí el paciente extiende la cabeza hacia atrás y se evalúan los mismos parámetros, buscando si alguna vértebra se desplaza hacia atrás de forma normal o si existe compresión de los forámenes intervertebrales. En las indicaciones clínicas podemos mencionar que esto se utiliza para traumatismos cervicales en los que se sospeche inestabilidad de los ligamentos, un dolor cervical crónico, específicamente si hay signos de radiculopatía o mielopatía. Si se sospecha de espondilitis cervical o subluxaciones tras traumatismos menores, como latigazo cervical. En las evaluaciones del paciente con enfermedades degenerativas como artritis reumatoide,
Un ejemplo clínico podemos mencionar a un paciente que ha sufrido un accidente automovilístico y presenta dolor cervical persistente. Una radiografía funcional podría revelar una inestabilidad ligamentaria oculta que no se evidenció en las radiografías simples. Cuando hablamos de lo que es la columna torácica, podemos dar una breve descripción. La columna torácica es la región más rígida debido a su articulación con las costillas, lo que limita significativamente su movilidad en comparación con la cervical y la lumbar. Esta está compuesta por 12 vértebras de T1 a T12 que tienen una función protectora sobre la médula espinal y los órganos torácicos. Cuando hablamos de las proyecciones funcionales, se puede realizar una radiografía lateral en flexión y extensión, aunque menos frecuente. Estas proyecciones se pueden usar en la columna torácica para detectar signos de espondilitis anquilosante o escoliosis que alteran la movilidad de la región. Para las indicaciones clínicas, esta se puede realizar cuando se sospecha de enfermedades inflamatorias como espondilitis anquilosante, donde se observa la columna en cabaña de bambú en etapas avanzadas especialmente. Dolor dorsal crónico o dorsalalgias sin causas aparentes tras estudios de imagen convencionales. Cuando se realiza una evaluación en la progresión de la escoliosis, especialmente cuando está afectada biomecánicamente la columna. Una peculiaridad o una particularidad clínica, por ejemplo, aunque la columna torácica es menos flexible, las radiografías funcionales pueden mostrar rigidez patológica, como en el caso de espondilitis anquilosante, donde la pérdida de la movilidad refleja la progresión de la enfermedad. La columna lumbar. Cuando hablamos de la columna lumbar, se puede dar una pequeña descripción donde nos dice que la columna lumbar es responsable de soportar la mayor parte del peso corporal y permite una significativa movilidad en flexión, extensión y rotación. Consta de 5 vértebras de L1 a L5 y es una de las regiones más afectadas. Aunque las radiografías funcionales son una herramienta útil para evaluar la movilidad y estabilidad de la columna, no están exentas de contraindicaciones ni riesgos. A continuación, detallo las principales contraindicaciones y efectos adversos asociados a estos estudios. La primera contraindicación es cuando se sospecha de fracturas inestables. Si existe la sospecha de una fractura inestable en cualquier región de la columna vertebral, no se deben realizar radiografías funcionales en flexión o extensión, ya que estos movimientos podrían agravar la fractura o causar una lesión medular. Se recomienda realizar primero una tomografía o resonancia magnética para descartar lesiones. Como segundo, las lesiones medulares agudas. Específicamente en pacientes con traumas recientes que presentan déficits neurológicos o se sospecha de lesiones medulares. Los movimientos de flexión o extensión pueden empeorar las condiciones en el paciente. En estos casos es vital estabilizar la columna antes de realizar cualquier tipo de estudio dinámico. Posteriormente, un dolor severo o alguna incapacidad para moverse. En pacientes que sufren dolores intensos o que tienen una limitación significativa de movilidad, no deben ser sometidos a radiografías funcionales, ya que el esfuerzo para realizar los movimientos podría empeorar los síntomas. En su lugar, se deben buscar otras alteraciones diagnósticas. Cirugía reciente de la columna vertebral. En pacientes que se han sometido a cirugía espinal recientemente, las radiografías funcionales no están indicadas durante las primeras semanas o meses postoperatorios. Los movimientos forzados podrían interferir en el proceso de cicatrización y desestabilizar la cirugía. Y por último, el embarazo, específicamente en algunos casos. Aunque las radiografías de columna en general están contraindicadas en las mujeres embarazadas,
debido a la exposición de radiación, las radiografías funcionales que requieren múltiples tomas implican aún más riesgo. Si absolutamente se toma o se realiza el estudio, debe usar protección adecuada y limitar la exposición al área pélvica. Como efectos adversos podemos mencionar principalmente la exposición a la radiación, cuando todas las radiografías, las funcionales, implican una exposición a rayos X. Aunque la dosis de radiación de una radiografía simple es baja, la realización de múltiples imágenes en diferentes posiciones, fricción y extinción aumenta la exposición total. Si bien esta dosis suele ser considerablemente segura, debe evitarse la exposición innecesaria, especialmente en aquellos pacientes que son jóvenes o aquellos que requieren múltiples estudios a lo largo de su vida. Y segundo, agravamiento de la inestabilidad vertebral. En casos de inestabilidad moderada o desconocida, los movimientos forzados de flexión y extensión durante la toma de radiografías funcional podrían empeorar la condición, provocando un mayor desplazamiento vertebral, dolor o daño adicional en los tejidos circundantes. Alteraciones radiológicas más frecuentes de la columna vertebral según semiología de Suros. Tenemos la introducción. Se nos dice que la columna vertebral es una estructura compleja que se puede ver afectada por múltiples patologías, lo que se refleja en las imágenes radiológicas. La semiología radiológica, en este caso la de Suros, nos proporciona una clasificación sistemática de las alteraciones más comunes. Estas imágenes nos ayudan a comprender las disfunciones estructurales y funcionales que van a afectar en la columna, permitiendo una evaluación precisa del paciente. Como primer punto tenemos la escoliosis. La escoliosis es una curvatura lateral anormal de la columna vertebral frecuentemente visible en radiografías de proyección antero-posterior. También características radiológicas. Entre estas se encuentra la curva lateral del eje vertebral. Puede verse acompañada de una rotación vertebral, lo que produce un efecto de torsión de las vértebras afectadas. Se evalúa el grado de que la curvatura media esté en el ángulo de Cobb, que determina la severidad. También tenemos la etiología, que está idiopática o congénita. La idiopática es la más común en adolescentes, o la congénita o secundaria a otras patologías como neuromusculares o degenerativas. También tenemos las implicaciones clínicas de esta enfermedad. En casos severos puede generar dolor, disfunción respiratoria o problemas en la movilidad. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre cifosis. Esto se va a referir a una curvatura normal de la columna vertebral, generalmente en la región torácica, lo que genera una postura encorvada. Las características radiológicas es la exageración de la curvatura natural de la columna torácica y también el desplazamiento posterior de los cuerpos vertebrales. Se puede evaluar el ángulo de la cifosis que permite su gravedad. También tenemos la etiología, que es postnatural o secundaria a patologías. La postural es más común en adolescentes y adultos jóvenes, y la secundaria a patologías como la enfermedad de Schoenemann o fracturas por compresión. También en este apartado tenemos las implicaciones clínicas. Se nos dice que dependiendo de la severidad puede causar dolor en la parte superior de la espalda, limitación funcional y en casos graves comprensión de órganos internos. Como siguiente tenemos a la espondilosis, que es una condición degenerativa que va a afectar los discos intervertebrales y las vértebras adyacentes, con formación de osteofitos. Entre las características radiológicas tenemos de que se va a poder observar la reducción del espacio discal entre las vértebras, la formación de osteofitos, que son pequeñas proyecciones óseas en los márgenes de las vértebras, y la esclerosis subcondral, endurecimiento del hueso debajo del cartílago. Entre la etiología tenemos el envejecimiento, factores mecánicos como sobrecarga o microtraumas repetitivos. Las implicaciones clínicas, en estas está que puede generar dolor, rigidez y en casos graves compresión radicular o estenosis espiral. Ahora vamos a hablar sobre la espondilolistesis. Este va a ser un desplazamiento anterior de una vértebra sobre la inferior. Se va a presentar en la región lumbar. Las características radiológicas son
el desplazamiento anterior de un cuerpo lateral. Se va a clasificar según el grado de desplazamiento, que puede ir desde el leve a severo. Puede acompañarse de espondiliosis, una fractura del pars intercularis, una parte de la vértebra. Entre la etiología tenemos que puede ser congénita, degenerativa, traumática o isquémica. Las implicaciones clínicas son que produce dolor lumbar, limitación del movimiento e incluso puede comprimir estructuras nerviosas como el sistema nervioso ciático. Después tenemos fracturas vertebrales de compresión. Estas fracturas ocurren cuando un cuerpo vertebral va a colapsar, usualmente como resultado de un trauma o una enfermedad como la osteoporosis. Entre las características radiológicas tenemos que va a disminuir en la altura del cuerpo vertebral, especialmente en la porción anterior. Puede haber deformidad en la cuña de las vértebras afectadas. La etiología es por traumatismo, osteoporosis, porque se va a fracturar el hueso con mayor fragilidad. Entre las implicaciones clínicas tenemos que las fracturas por compresión pueden producir dolor agudo en el área afectada y si no se tratan adecuadamente puede conllevar a deformidades permanentes y pérdida de la altura. Espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a las articulaciones sacroiliacas y a la columna vertebral, causando rigidez y dolor. Entre las características radiológicas tenemos la fusión vertebral, que se va a poder apreciar o comparar con la columna en caña de bambú. Sacroiliicitis es la inflamación en las articulaciones sacroiliacas. También tenemos la reducción de la movilidad vertebral debido a su función ósea. Estas son las características radiológicas que vamos a poder observar de la espondilitis anquilosante. Entre la etiología tenemos que puede verse afectada por una enfermedad autoinmune con un fuerte componente genético. También tenemos implicaciones clínicas, que va a ser la limitación severa de la movilidad, dolor crónico y deformidades de la postura. Para concluir, tenemos sobre todo lo que hemos estado hablando, que las alteraciones radiológicas de la columna vertebral más frecuente permiten una visión clara de las distintas patologías que pueden afectar esta estructura tan fundamental. Desde deformidades estructurales como la escoliosis y la cifosis hasta enfermedades degenerativas como la espondilosis o inflamación como la espondilitis anquilosante. Las imágenes radiológicas siguen siendo una herramienta vital para el diagnóstico temprano y la planificación del tratamiento. Con una correcta interpretación, estas imágenes es posible ofrecer una atención más precisa y oportuna a los pacientes. Y para seguir como dato extra, vamos a hablar sobre la escoliosis y sus métodos diagnósticos, además del tratamiento y el pronóstico. La resonancia magnética es utilizada para evaluar el canal medular y descartar cualquier patología subyacente como un tumor o anomalía del desarrollo. El tratamiento y pronóstico. La función del ángulo de Cobb, las opciones del tratamiento van desde la observación y el uso de corsés ortopédicos o cirugía en casos graves. Ahora vamos a hablar sobre la cifosis y sus métodos diagnósticos adicionales, que es la tomografía computarizada, que va a aportar detalles de las vértebras y puede mostrar las fracturas más pequeñas o microlesiones que no se ven desde radiografías convencionales. En esta solo se encuentran las consecuencias clínicas. La cifosis severa no tratada puede llevar a la compresión de los pulmones y el corazón, reduciendo la capacidad respiratoria. Muy bien, ahora hablaremos sobre espondilosis profundizada. Entre los tratamientos comunes está a nivel conservador, que es la fisioterapia, antiinflamatorios y la modificación de la actividad física. A nivel quirúrgico, en casos avanzados, la descompresión vertebral o la función vertebral. También está el caso de la espondilolistesis. En esta vamos a encontrar síntomas adicionales aparte del dolor lumbar. La espondilolistesis puede causar dolor radicular en las piernas debido a la compresión nerviosa. Estudios avanzados, que es la RM, permite evaluar la afectación de los nervios en la presencia de posibles hernias discales asociadas. En las fracturas por compresión tenemos que el tratamiento puede ser conservador,
repuso, analgesia y uso de corsés. También tenemos el tratamiento quirúrgico, vertebroplastia, que es la inyección al cemento óseo de la vértebra, o cifoplastia, que es la inyección al cemento tras inflar un globo dentro de la vértebra. Entonces, para concluir, además, en estos datos que hemos agregado, al sumar estos detalles, vemos cómo las alteraciones radiológicas de la columna vertebral se van a reflejar en gran variedad a las patologías que pueden comprometer tanto la estructura como la funcionalidad. La semiología radiológica es fundamental para identificar y clasificar estas alteraciones, permitiendo una atención oportuna y efectiva en los pacientes. La comprensión y el manejo adecuado de las imágenes radiológicas van a ser esenciales para mejorar la calidad de vida de los afectados. Bueno, nuevamente un saludo a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a hablarles sobre lo que vendría siendo la primera conclusión que podemos tomar sobre este videoforo, ya para ir concluyendo, ¿verdad? Primero que nada, vamos a resaltar el tema que nos ha correspondido, que se vendría siendo el tema 4, otros anticuerpos en reumatología, donde nos encontramos con distintos subtemas, ¿verdad? Pero primero hablemos sobre otros anticuerpos en la reumatología. Bueno, nos encontramos de que los anticuerpos, o podemos concluir con que los anticuerpos juegan lo que viene siendo un papel importantísimo en lo que vendría siendo el diagnóstico de enfermedades autoinmunes en el área de reumatología propiamente, como el lupus eritematoso sistémico o la esclerodermia en algunos casos. Su identificación permite detectar enfermedades en etapas tempranas y monitorear la respuesta al tratamiento. Así también nos encontramos o podemos concluir con que los títulos elevados de entre streptolicina son útiles para lo que vendría siendo el diagnóstico de secuelas de infecciones estreptocócicas como la fiebre reumática, lo que vendría siendo como marcadores específicos muy importantes en el área de reumatología, especialmente para la evaluación de relación entre infecciones o lo que vendría siendo el daño articular. Así también nos encontramos con que el metabolismo fosfocálcico en lo que vendría siendo esta área es esencial para lo que vendría siendo la salud ósea propiamente. Así también nos encontramos que alteraciones en los niveles de calcio o fósforo pueden llevar a enfermedades como la osteoporosis, por lo que su estudio es crucial para evaluar el riesgo de estructuras y la densidad ósea en pacientes reumatológicos. Así también nos encontramos que en los estudios radiológicos de proyección antero-posterior en reumatología, que fue el tema que estuvo a mi cargo, pues puedo concluir de que esta proyección AP es fundamental para evaluar las principales articulaciones y estructuras óseas, como vendrían siendo manos, caderas, rodillas, etcétera, permitiendo así detectar patologías como osteoartritis, artritis reumatoide y así proporcionando una primera evaluación estructural. Sobre estudios radiológicos de proyecciones laterales en columnas vertebrales, nos podemos encontrar de que la proyección lateral es crucial para visualizar lo que viene siendo la alineación y los cambios degenerativos de la columna vertebral, ayudando a detectar afecciones como la espondilitis anquilosante o las fracturas vertebrales en algunos casos. Y por último, las radiografías funcionales de la columna vertebral. Nos encontramos que estas radiografías evalúan lo que viene siendo la movilidad y estabilidad de la columna en distintas posturas propiamente y son útiles para diagnosticar inestabilidades, deformidades o limitaciones de movimiento en algunos casos, ofreciendo así la información sobre la biomecánica de la columna en lo que vienen siendo diferentes regiones de esta, ¿verdad? Entonces, esta vendría siendo la primera conclusión de cada uno de los temas. Les dejo el tema, les dejo el tiempo con lo que vendrá siendo mi compañera para las conclusiones finales. En conclusión, podemos mencionar que las radiografías funcionales de la columna vertebral son un recurso fundamental para evaluar la dinámica y estabilidad de las diferentes regiones de la columna, especialmente cuando se sospecha de inestabilidad vertebral, subluxaciones o alteraciones del movimiento que no son evidentes en estudios convencionales. Este tipo de imágenes permite obtener información sobre cómo responden las vértebras a movimientos específicos de flexión y extensión, lo que es crucial.
En resumen, aunque las radiografías funcionales son una herramienta valiosa, su uso debe estar cuidadosamente indicado, ya que puede tener contraindicaciones importantes y efectos adversos, sobre todo relacionados con el riesgo de agravar lesiones preexistentes o aumentar la exposición a radiación.